Señores, con nosotros el doctor Ascanio Abreu. De verdad que un gran placer siempre compartir con usted, doctor. Gracias, Qué bueno Pablo, que esté por aquí y que podamos hablar sobre este tema que, como les comentaba, ha sido muy solicitado. Muchas personas en las redes nos han comentado de que quieren que hablamos sobre este tema, las piedras de la vesícula. Al parecer es muy común. ¿Es cierto, doctor? Sí, es cierto. Sí. Se ve con relativa frecuencia en la consulta Sí. gastroenterológica. Es frecuente. Es frecuente. Realmente. ¿Qué son los cálculos? Tú sabes que en nuestro Sí. país es muy difícil dar un número estadístico porque no se sigue mucho cierto, ese aquí tipo de cosas. no se lleva eso. Y además las incidencias varían mucho también por regiones y por países y eso. Sí. Pero es relativamente frecuente. Doctor, ¿qué es esto de cálculo de la vesícula, piedras de la vesícula? Sí, bueno, lo primero es brevemente qué es la vesícula. Claro, importante. Bueno, ¿Qué es la vesícula? Para que la gente entienda bien, Sí. no, la vesícula es una especie como de vejiguita, vamos a decirlo así. Es una fundita, una vejiguita que Sí. tiene una forma como una pera. Ok. Parece una perita, así mismo, en esa misma forma, incluso de ese mismo colorcito como verdoso. Sí. Que se encuentra alojada debajo del hígado, adherida ahí debajo de la costilla derecha, en lo que se llama el hipocondrio derecho, ahí Ok. debajo. Entonces la vesícula está comunicada al hígado por unos conducticos. El papel de la vesícula es almacenar la bilis. Okay. La bilis es una sustancia, las sales biliares que se producen en el hígado y bajan por un conducto que se comunica hacia el intestino. Okay. Y entre el hígado y el intestino se deriva otro conductico que es el que va hacia la vesícula. Okay. Esto se llama el colédoco, el conducto común, y el que va a la vesícula se llama el cístico. Entonces, esa bilis se produce en el hígado, Okay. va drenando y se almacena en la vesícula. Okay. La vesícula está llena de bilis usualmente. Okay. Entonces, el papel de la vesícula es cuando uno come, sobre todo grasas. Hay una orden como a la vesícula, el organismo le avisa a la vesícula de que está llegando grasa hacia el intestino, y entonces la vesícula se contrae, Okay. se exprime Sí. y manda la bilis al intestino para ayudar a la digestión. Okay. Entonces la digestión se produce por los jugos gástricos Sí. que vienen del estómago, Sí. los jugos pancreáticos que vienen del páncreas por otro canalito, Y la bilis que llega y la de bilis que Ok. llega del hígado. Ok. Esas tres cosas le caen al bolo alimenticio que Sí. viene del estómago, Sí. y es lo que ayuda a descomponer los alimentos y a que se vayan absorbiendo los diferentes nutrientes. Ok, perfecto. Entendí perfectamente y creo que fue muy claro esta explicación. Entonces, esa bilis Sí. a veces no tiene una composición adecuada Sí. y se van formando una especie como de sedimento. Eso es lo que se llama lodo biliar Ok. o barro biliar. O sea, por un exceso, sobre todo, porque la principal causa es el colesterol, se producen sales de colesterol, porque el hígado que produce, que es lo que filtra, lo que produce el colesterol a través del hígado, el metabolismo, lo hace en exceso muchas veces, que no puede ser manejado por la bilis y entonces se acumula esas sales que son un poquito como más espesas, vamos a decir, Okay. y se va sedimentando en esa vesícula, Sí. que muchas veces no puede vaciarse bien y se Sí. va acumulando ahí. Okay. Eso se llama barro biliar o lodo biliar. Ok. Ese barro biliar con el tiempo va formando unas arenillas. Sí. Esas arenillas chiquiticas, pequeñitas, entonces van creciendo y se van formando piedrecitas. Sí. Y ya llegan a tener un tamaño usualmente como la semilla de una aceituna o como una habichuela, vamos a Sí. decir así. Y que pueden crecer hasta más grandes, pueden Sí. tener ya un tamaño casi como un limoncillo, un limón. Sí. Pueden ser bastante grandes, pero usualmente llegan a tener un tamaño así. Sí. E incluso tienen un parecido similar como a la semilla de aceituna. De la aceituna. Más o menos, con Sí. ese incluso mismo colorcito y eso. Sí. Entonces esas piedras dentro de la vesícula Sí. producen problemas porque la vesícula no está libre para hacer su trabajo, para exprimirse, para mandar esa bilis, porque tienen cuerpos extraños Claro, dentro. claro. Son piedrecitas Sí, literalmente sí, sí. que se forman. Que obstruyen todo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, eso coge años, usualmente, es un proceso que no es de un día para otro. Sí. Esto es como los callados de los ríos, Sí, claro. que se forma la arena, Sí, se sí, forman sí, las piedrecitas, Sí, hasta sí, que se sí. forman esos enormes callados que Sí, llama la gente sí, sí. en los ríos. Es un proceso, Que se una toma- sedimentación Claro. que toma tiempo. Esto es lo mismo, una especie de sedimentación donde se van formando esas piedrecitas que vienen desde el lodo, el barro, Sí. arenillas, hasta ya piedrecitas que son más grandecitas. Yo quiero que veamos, doctor. Usted sabe que siempre le guardamos encuesticas, salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué provoca las piedras en la vesícula. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a ese tema.
Ahora mismo no tengo esa respuesta. No sé qué causa piedra en la vesícula. Bueno, la piedra en la vesícula, yo he oído que lo que el gran consumo de alcohol, ¿tú me entiendes? Eso es lo que yo siempre he escuchado, tú ves. Dicen que las gaseosas son las que causan piedras en la vesícula, los refrescos de gaseosa. Hasta ahora mismo eso es. Ah, y comer subido de sal. No tengo idea. A mi entender, lo poco que sé, la piedra en la vesícula la causa el consumo de productos enlatados, el refresco y cosas así. Deficiencia de evacuación de ácido úrico del cuerpo. Doctor, ¿qué le pareció? Bueno, yo diría que ninguna. Ninguno estuvo... Ninguna de esas respuestas realmente es lo que forma la vesícula. La grasa sí. es lo número uno. La grasa. Nadie habló de grasa, qué raro. No, nadie habló de grasa, es muy raro. Sí. Alguien mencionó ácido úrico, alguien mencionó alcohol, gaseosas, bebidas gaseosas, realmente... Que sean relacionadas, siempre no relacionan tienen una relación directa con los cálculos de los riñones. Las cosas que sí son, que pueden incidir, que son factores de riesgo, vamos a decir así, son, número uno, la obesidad, el sobrepeso, la edad, más de 40 años, usualmente es algo que se presenta en personas más de 40 años, la diabetes, también el sobrepeso, como dije, la ingesta excesiva de grasas, el sexo femenino es mucho más frecuente en una proporción de 4-1, se ve más en mujeres que en hombres. O sea que más o menos son los factores de riesgo principales que se ven. Esos que mencionaron no son exactamente los principales. Las grasas, sí, un exceso de grasa puede ser producido. Algunas enfermedades pueden producir, los problemas hematológicos, la falsemia, porque hay una destrucción a veces de los glóbulos rojos, ciertos tipos de anemia, ciertos problemas hepáticos, crónicos y eso, pueden producir también que haya aumento de pie excesivo de formación. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cómo se determina? Bien. ¿Cuáles son síntomas? Bien, muchas veces hay piedras en la vesícula y no hay ningún síntoma. Muchas veces no hay ningún síntoma. O sea, uno puede vivir sin síntomas. Sí. Puede, o sea, tener piedras sin síntomas. Tener piedra y ser asintomático, no tener síntomas. Esto se ve con relativa frecuencia. A veces usted se va a hacer un chequeo de rutina y usted se hace una sonografía abdominal y resulta que le aparece una piedra en la vesícula. Y usted nunca ha tenido ningún tipo de síntoma, ni de dolor, ni de problemas digestivos en sí. O sea que no necesariamente el hecho de tenerla quiere decir que hay obligado una serie de síntomas, pero sí pueden presentarse. Entonces, usualmente se presenta como un problema, lo que nosotros llamamos dispepsia. O sea, hay una intolerancia sobre todo a la ingesta de grasas. Cuando usted come grasas, la persona tiende a tener una digestión lenta, tiende a tener una sensación de llenura, de plenitud, de distensión abdominal, de gases. Hay toda una alteración en el proceso digestivo que está asociado usualmente al mal funcionamiento de la vesícula, porque al no poder mandar la bilis adecuadamente al intestino, pasa eso cuando uno come, sobre todo cuando la persona come pasado de grasa o en exceso de grasa. O sea que eso es uno de los principales síntomas. Ahora, cuando este calculito, esta piedra, se mueve, se desplaza de la vesícula hacia los conductos que van hacia el intestino, ahí es que viene el problema ya, el dolor. El dolor, ok. Sí, eso es lo que produce, porque la piedra mientras está en la vesícula, se queda ahí, vamos a decir, flotando y está ahí, que puede dar cierta intolerancia y problema digestivo, pero ya cuando la piedra se mete por el canalito, y se encalla, vamos a decir así, en el canalito y lo tapa, entonces ahí viene ya lo que se llama un cólico biliar. Esto produce ya dolor. Entonces la persona, de acuerdo al tamaño de la piedra, de acuerdo a la obstrucción, porque a veces son obstrucciones parciales, son piedrecitas que tapan y vuelven para la vesícula, o a veces pueden pasar al intestino si son pequeñas. ¿Y ser expulsadas? Y ser expulsadas. Sí, si son pequeñas pueden pasar y ser expulsadas hacia el intestino. Y a veces hacen ese efecto de válvula, de que tapan y vuelven y tapan. Entonces son personas que hacen síntomas recurrentes. Y le da dolor, se le pasan quita, le da, 2 o 3 meses, unos meses y vuelve y le da otro dolor y vuelve. Es un dolor localizado usualmente en el área aquí debajo de la costilla derecha, lo que nosotros llamamos el hipocondrio derecho, que usualmente se refleja a la espalda.
debajo del hombro derecho, al omóplato derecho, esa zona, es una irradiación de aquí hacia la espalda. Usualmente hay náusea, puede haber vómitos, hay problemas con la digestión, podría haber febrículas, ya depende si se infecta la vesícula o no. Porque tú puedes tener cálculos sin tener una inflamación en sí o una infección. Ya cuando la vesícula se inflama o se infecta, ya entonces es diferente. Ya lo que se llama una colecistitis, ya hay una inflamación. En esos casos ya cuando hay un proceso agudo de colecistitis, ya hay que tomar medidas ya que muchas veces por lo general terminan ya en cirugía. Doctor, entonces, un poco la gente, usted hablaba de que puede tener piedras en la vesícula, cálculo de la vesícula y vivir y estar, no sin tener ningún síntoma. Y obviamente ya explicaba de cuando va por los canales, sí ahí puede crear algún tipo de molestia. ¿Qué tan, son muy fuertes esos dolores? Porque gente me ha dicho que son dolores muy fuertes, que son casi inhabilitantes, o sea, ¿es cierto esto? Sí, es cierto, es cierto. El hecho de tener piedra en la vesícula, es bueno aclarar, no es sinónimo de cirugía. La gente cree que si le descubrieron una piedra en la vesícula tiene que operarse. Tiene que operarse, no. No, eso depende de los síntomas que usted tenga, como estábamos diciendo ahora. Si usted se le descubre una piedra en la vesícula por un chequeo de rutina y usted no está sintiendo nada, pues eso se deja tranquilo. Se le da seguimiento y por lo general ya sabemos que eso está ahí, pero no se toma una conducta agresiva. No hay que operar a una persona porque usted le descubra una piedra en la vesícula, si todo está normal. Ahora bien, cuando empieza a haber problemas ya con la digestión, o si viene el cólico ya biliar, el dolor, entonces sí, por lo general, ya hay que ponerse en alerta y hay que ir ya al especialista y lo que se recomienda es que se extirpe la vesícula y se saque con las piedras. No se sacan las piedras y se queda la vesícula, que mucha gente cree como que vamos a que me saquen las piedras. Hay que sacar la vesícula con todo y piedras. ¿Y podemos vivir sin vesícula? Se puede vivir, porque entonces la bilis, en vez de pasar por ese mecanismo de almacén que es la vesícula y mandar bilis de acuerdo a la cantidad de grasa que uno coma, baja directo del hígado al intestino. Ya no hay ese mecanismo intermedio. Entonces hay una valvulita en la entrada del intestino que se llama el esfínter de Oddi, que coge el comando, vamos a decirlo así, del asunto. Y controla esa entrada de bilis que viene directa del hígado. Doctor, entonces, claro, se recomienda comer bajo de grasa, al principio sobre todo, y el cuerpo se va acostumbrando y se puede vivir sin vesícula. Doctor, entonces de la parte del tratamiento, cuando están estas piedras, estos cálculos, estas piedras en la vesícula, ahí vamos a decir que están ahí alojadas ahí, ¿se puede tratar para reducir la piedra, para, qué sé yo, para expulsarla? Quiero que me responda eso, doctor, pero cuando regresemos de la pausa. Regresamos ahora. Aprendimos hoy. Aprendimos hoy. Las piedras en la vesícula o cálculos biliares son partículas sólidas que se desarrollan en la vesícula biliar. Se forman a partir de la cristalización de la bilis, que es un fluido producido por el hígado y secretado dentro del intestino a través de los ductos biliares para ayudar a digerir las grasas. Señores, seguimos hablando y aprendiendo con nuestro queridísimo amigo el doctor Ascanio Abreu sobre este tema tan interesante, las piedras en la vesícula. Y antes de irnos a la pausa, doctor, hablábamos del tratamiento, pero se nos olvidaba y no quiero dejar pasar el momento de preguntarle cómo se diagnostica las piedras en la vesícula. Sí, bueno, naturalmente los síntomas muchas veces son los que llevan el paciente al consultorio, los problemas digestivos, como dijimos, sensación de digestión lenta, distensión, llenura, gases, etcétera, y dolorcitos ocasionales. Entonces ya tú puedes sospechar. La prueba básica, clásica, estándar, el gol estándar para realmente el diagnóstico de la vesícula es la sonografía o ecografía o sonografía abdominal. Es un estudio fácil, sencillo, relativamente barato, que está al alcance de todas las clínicas ya prácticamente, donde quiera hacen una sonografía.
No duele, no nada. No duele, no es un estudio invasivo, Sí. no hay que hacer nada. Simplemente acostarse en una camilla y pasar el aparatico, el transductor sobre el abdomen y eso en el área vesicular y eso. Es el mismo Y ahí proceso se de ven. las embarazadas, ¿verdad que sí, doctor? Sí. O sea, cuando le hacen a la mujer embarazada Correcto, para revisar correcto. el feto, ¿sí? Sí, hay sonografías abdominales y sonografías pélvicas. Así es. Son las dos grandes Las dos, grupos, ¿no? sí. Ya hacen sonografías de todos lados, de próstata, testículos, tiroides, de todas Sí. partes, pero las dos grandes, vamos a decir, son abdominales y pélvicas. Sí. En las abdominales tú puedes ver el hígado, la vesícula, el páncreas, los riñones, Sí. el vaso, Sí. las vías biliares. La de abajo, la pélvica, ya es para los ovarios, el útero y eso, que es la que usan más los ginecólogos, Así es, básicamente. así es. Entonces ya ahí se puede ver perfectamente si hay cálculos en la vesícula. Sí. La sonografía es un sistema de ultrasonido. Sí. Entonces la onda de sonido choca con la piedra, sí. no la atraviesa, y entonces las piedras que crean lo que se llama un halo o una sombra posterior. Sí. O sea, una imagen muy típica que es muy fácil de diagnosticar. Sí. Y Y ya que sabemos es que muy hay, buena, doctor, Que entonces. tiene una efectividad de un 95, 90 y pico %. Aparecieron estas piedras, estos cálculos. Entonces, ¿qué recomienda el doctor Ascario? Bueno, como dijimos anteriormente, si no hay síntomas y es un hallazgo casual, Sí. se deja tranquilo. Se deja tranquilo, no hay tratamiento. No hay tratamiento. Sí. Se les recomienda no coma mucha grasa o algo, bueno, pero darle un seguimiento. Pero Sí. ya sabemos que eso está ahí, pero no se hace nada. Si hay síntomas, de acuerdo a los síntomas, entonces, bueno, no hay un tratamiento médico efectivo realmente. Sí. Hay unas pastillas, unos medicamentos que se pueden utilizar que se llama ácido ursodesoxicólico. Pero el tratamiento es largo, va de 12 a 24 meses, Wow. casi 2 años hay que usarlo. Y la efectividad realmente no ha sido muy buena. Sí. Y da ciertos efectos secundarios y no se usa de rutina, Sí. es la realidad. O sea, no hay un tratamiento médico efectivo. Si usted ya tiene problemas realmente, lo que se recomienda es que usted debe extraerse su vesícula. Sí. Porque el problema es que puede haber complicaciones. O sea, si una piedra de esa que migra y se va por el conducto y se mete, llega hasta el fondo, allá donde desemboca el intestino y tapa ahí desemboca el páncreas también. Sí. Entonces puede producirse una pancreatitis. Ya estamos hablando entonces de un problema ya serio. Más complicado. Claro. Más complicado, ya el paciente puede ponerse amarillo, Sí. lo que se llama ictericia, porque la bilis no drena, Sí. no puede caer al intestino, suben todas las enzimas hepáticas y del páncreas, el dolor, puede producirse lo que se llama una peritonitis biliar, Sí. y esa vesícula si se inflama y se infecta, podría, ¿cómo se llama?, reventarse Sí. en un momento dado y derramarse esa bilis y producir una peritonitis. O sea, son complicaciones que pueden suceder. Sí. Entonces ya cuando empieza a haber síntomas, es mejor ya extraerla y operarse. Porque no es lo mismo una operación electiva, Sí. donde usted va a su médico, usted coge su cirujano, Sí. usted va al cardiólogo, usted se hace sus análisis y usted programa su tiempo, Sí. su oficina, su trabajo, todo, y usted se opera, que es una cirugía de emergencia. Así es. así Donde es. siempre es un corre-corre, resulta que fue por la noche, que te dio el dolor, no se te quita, un fin de semana, el que tú querías que te operara resulta que está en Constanza, Sí, sí, entonces sí, te va a operar el que apareció, Sí, sí. ese no era el que tú querías. Porque además es una operación de Además, emergencia, es ¿verdad, una doctor? operación de emergencia, Sí. donde todo está inflamado, donde Sí. la anatomía no es la misma, Sí. da más trabajo, Sí. muchas veces así ya hay que abrirla como quiera, hay que hacer una cirugía abierta, Ya. que si es electiva muchas veces se puede puede hacer por laparoscopía, que es la cirugía electiva de hoy en día por excelencia, Sí. porque el paciente es mucho más cómodo, se hacen 3 pequeños incisiones, 3 pequeños hoyitos Sí. de 1 centímetro, 1,5 centímetros, uno va por el ombligo, que prácticamente no se nota casi, y los otros 2 van uno arriba, otro a un lado, y se meten una especie de camaritas, de cámaras, y se opera a través de esos hoyitos y de esas camaritas, viéndolo en una televisión. Es un proceso relativamente sencillo ya hoy en día. Y menos invasivo, obviamente. Menos invasivo, Claro. menos dolor, menos Sí. cicatriz. Sí. El paciente se recupera mucho más rápido. Sí. Muchas veces se van al otro día para su casa. Sí. Y ya a la semana, a los 10 días, el paciente tú lo ves caminando normal, haciendo una vida normal prácticamente. Ya. O sea que vale la pena operarse hoy en día ya por laparoscopía, Sí. que es lo que la gente le dice con láser. Así es. Eso es lo que habla la no operación sé con de láser. dónde ha venido eso, porque no se utiliza láser para, Para nada, nada. en absoluto tiene que ver nada con rayo láser. Sí. Pero se ha quedado eso de operarse con láser y eso.
pero se llama cirugía laparoscópica. De verdad que doctor, agradecemos muchísimo siempre el favor que nos hace de venir y explicarnos estos temas tan importantes y entender, ¿no?, de que la opción más importante, la opción en caso de que ya esté dando problemas es la operación, ¿no? Es la recomendación que da el doctor, porque ya los tratamientos per se son un poquito más prolongados y tal vez no sean tan efectivos. Muchísimas gracias, doctor. Cómo no, un gran siempre. placer siempre tener en el programa. Gracias a ti. Señores, ya lo saben, las piedras de las vesículas, sí, usted puede vivir con piedras y si no dan problemas, no hay problema. Pero si dan problemas, entonces hay que pensar ya en la posibilidad de hacerse una cirugía que se puede hacer con la laparoscopía, como ya decía el doctor Ascanio. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, nos acompaña la doctora Patricia Salazar para apoyarnos sobre este tema. No se vayan. Aprendimos hoy. Las piedras o cálculos biliares están formados por productos de desecho del hígado, principalmente colesterol, calcio y minerales. Algunos cálculos biliares no producen síntomas detectables.